Empezaremos esta sesión con la mesa, con el ponente Luis Alberto Arista. Los que tuviesen una diapositiva que proyectar, solamente comparten su pantalla y proyectan sus diapositivas. Entonces, bueno, ahora sí, empecemos con Luis Alberto Arista de la Universidad Ricardo Palma, con la ponencia titulada La dimensión filosófica del pensamiento republicano de Toribio Rodríguez de Mendoza. Buenas tardes, Luis Alberto, empezamos contigo. Buenas tardes. Encantado de participar en esta reunión académica. Me presento como profesor investigador de la Universidad Ricardo Palma y como filósofo nacido en la ciudad de Chachapoyas, ciudad en la que nació justamente don Toribio Rodríguez de Mendoza. La ponencia que voy a leer brevemente ahora pertenece a una investigación que estoy realizando que va a ser patrocinada por la Universidad Ricardo Palma y esta vez son algunos apuntes en torno al pensamiento filosófico de don Toribio Rodríguez de Mendoza. Voy a leer para ser más exacto con el tiempo. El filósofo y pedagogo Toribio Rodríguez de Mendoza, precursor ilustrado de la emancipación política peruana, fue una figura histórica montada entre la época del fenecimiento de la época colonial, siglo XVIII, y el azaroso advenimiento de la época republicana a principios del siglo XIX. Nació en la ciudad de Chachapoyas el 15 de abril de 1750, murió en Lima un 10 de junio de 1825, a 4 años después de haber sido proclamada la independencia política del Perú por el general José de San Martín. Contra lo que se sostiene hasta hoy, el pensamiento liberal del filósofo y teólogo Toribio Rodríguez de Mendoza no provino de las obras de pensadores ilustrados españoles, no, pues su primera estrategia filosófica y política fue tomar contacto con la teoría de la ciencia moderna inglesa, siglo XVIII, aprendida, asimilada y adaptada, teniendo como punto de partida la nueva filosofía de la naturaleza, de la ciencia y de la técnica, patrocinada por el filósofo inglés Francis Bacon, quien había nacido en 1561 y murió en 1626. El empirismo crítico baconiano fue el gran portón de ingreso al Olimpo del pensamiento inglés moderno, constituido por las obras de John Locke, George Berkeley y David Hume, obras o filósofos que fueron leídos profusamente y con esmero por Toribio Rodríguez de Mendoza, quien fue un gran ideólogo, pedagogo y político. Su mejor biógrafo, Jorge Guillermo Leguía, lo llamó con justicia histórica el precursor, todas con mayúscula, pues nadie, decía él, en su época, o sea, en la segunda mitad del siglo XVIII, primeros 4 años del siglo XIX, con mayor derecho que el maestro escrito con mayúscula, para recibir tan glorioso calificativo, porque no fue solo un sembrador de ideas, sino también una voluntad de acción política. Como pedagogo, como profesor, como teólogo y como rector del Real Convictorio de San Carlos, formó a una clase dirigente preparada para la acción política republicana, pero algunos criollos ilustrados, atraídos y mimados por el poder, traicionaron la causa liberal. La revolución de la independencia terminó siendo una revolución secuestrada entre comillas, dicho
por Pablo Macera, o una revolución no cumplida, entre comillas, como lo dijo Jorge Basadre. Comenzó a imperar desde aquel entonces la enfermedad política que denomino apetitosis de poder, que desgraciadamente terminó instalándose en el imaginario de la clase dirigente criolla, dando lugar a facciones civiles y a caudillismo militar. El joven ilustrado Toribio Rodríguez Mendoza no comulgó abiertamente con la tardía ilustración hispánica. Se identificó desde el principio con el pensamiento empirista moderno inglés, gestado desde la segunda mitad del siglo XVII, gracias al préstamo de libros por parte de su amigo Diego Cisneros, quien había sido expulsado de Madrid por Fernando VII hacia Lima por sus ideas justamente liberales. En filosofía, racionalismo y empirismo modernos provienen del siglo XVII y se consuman en el siglo XVIII, en el llamado siglo de las luces, conservando la confianza en el saber y poder de la razón científica. Saber es poder fue el lema de la Ilustración. La Ilustración, ha escrito Manuel Kant en su famoso libro ¿Qué es la Ilustración? Es la salida de los hombres de una menoridad debido a ellos mismos. Menoridad es la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin guía ajena. Esta menoridad es debido a ellos mismos, si la causa de ella no es un defecto del entendimiento, sino la falta de decisión y de valor para servirse de él sin guía. Ten el valor de servirte de tu propia razón, fue el lema de la Ilustración en el siglo XVIII. Por esa época, en el Perú, se produce un debate. Pese a su visión y formación científica, Hipólito Unanue no creía que los estudios de matemática fueran para los americanos, debido a que estos hombres eran débiles y porque el clima influía desfavorablemente en el desarrollo de su intelecto y la predisposición a la enfermedad, dice en su famoso libro El clima de Lima. Esta tesis fue rebatida por el rector de San Carlos, don Toribio Rodríguez Mendoza. Los estudios filosóficos y teológicos son imposibles. Aquí, decía Rodríguez Mendoza, en un informe pedagógico a la corona española, no hay medios adecuados, ni libros ni tratados para dedicarse provechosamente a ellos, pero sí puede darse el estudio de la historia natural, de la matemática y el de la física. Incluso pidió la creación del doctorado de matemáticas y la creación de laboratorios de investigación científica tal como existían en Inglaterra. Claro que es muy feraz el suelo americano, decía él, y encierra un inmenso tesoro no conocido. ¿Y a cuántos hallazgos no se harán así en los objetos propios de la historia natural o como en la geografía del reino con las facilidades que ministran la física y las matemáticas? La falta de estos conocimientos ha formado hasta el día un obstáculo invencible al progreso de esos dos ramos y otros de igual importancia. El rector Rodríguez de Mendoza no solo propugnó, por lo tanto, una educación científica del ciudadano acompañado con modernos laboratorios, sino también la formación humanística de los alumnos a través de la religión y el arte. Apuesta a favor de lo que hoy conocemos en algunas universidades como apuesta a favor de la educación por el arte. La influencia de Francis Bacon en el pensamiento de Toribio Rodríguez. Desde su época de profesor en el Seminario de Lima,
por el año 1770. El joven Toribio Rodríguez fue un gran lector de los filósofos europeos modernos. Lo leyó a hurtadillas debido a la censura impuesta por la Santa Inquisición. Sus alumnos lo conocían bajo el nombre de el Bacon peruano, justamente por su predisposición hacia la teoría de Francis Bacon, reformador de los estudios superiores hasta el grado de merecer del doctor José Manuel Valdés, como decía, el calificativo del Bacon peruano, señala su biógrafo Jorge Guillermo Leguía. El Novum Organum, traducido del latín como el nuevo instrumento, publicado en 1620, y los ensayos, publicado en 1597, en inglés primero, luego en latín, de Bacon, fueron dos de las obras de cabecera del ilustre chachapoyano. Bacon se especializó en lógica inductiva y en filosofía de la ciencia y de la técnica. Sus obras fueron textos de consulta para la mejor enseñanza filosófica y científica en el Real Convictorio de San Carlos. Las obras de Bacon, como las de Isaac Newton, fueron las que abren el gran portón hacia el horizonte del pensamiento de la Ilustración inglesa y, por ende, el de la Ilustración europea en el siglo XVIII. Su influencia llega a las colonias americanas. En el tardío virreinato del Perú, su recepción fue más activa debido a la fundación de librerías y de bibliotecas en la ciudad de Lima. Además, el proceso de toma de conciencia emancipadora ya estaba en marcha. En ese crucial momento histórico jugó un papel protagónico Rodríguez de Mendoza desde su cátedra revolucionaria, desde el púlpito, desde periódicos y revistas, escribiendo bajo seudónimos y debatiendo dentro de los grupos académicos insurgentes. En tal sentido, presenta Toribio de Mendoza presenta un famoso informe para la reforma educativa republicana. Este informe fue presentado por Rodríguez de Mendoza el 29 de octubre de 1791 ante el virrey Gil de Taboada Lemos, difundido en el diario El Mercurio en el número 91 del 17 de noviembre de 1791. Es decir, 12 días después de haber sido presentado oficialmente dicho informe. Esto prueba que el rector utilizó el periodismo escrito como una plataforma para difundir su doctrina pedagógica, tanto como para dar a conocer a la comunidad sus ideas políticas republicanas. Más que para las funciones eclesiásticas, la aptitud del maestro se orienta a las tareas del foro y a la arrebatadora lucha doctrinaria en el periodismo, acota Jorge Guillermo Leguía. Incluso manda que se publique las noticias de los métodos que se van a utilizar en la universidad, las materias de enseñanza, inclusive la invitación a la invitación pública a las sustentaciones de las tesis. Eran tiempos de intensa agitación mental en la metrópoli del virreinato, en teatros, salones de tertulia, atrios de iglesias, la universidad, en plazas y calles. Toribio Rodríguez Collantes así empezó a afirmar por aquel entonces, reivindicando su apellido materno. Su mamá se llamó Josefa Collantes. Por eso que a partir de ese momento él firma como Toribio Rodríguez Collantes. Y firma una serie de artículos en revistas y periódicos como el Semanario Erudito, Económico y Comercial y El Investigador, periódicos en los que ya
ya se nota su vena de escritor de combate, dice Guillermo Leguía. Fue entonces un líder liberal, a pesar de pertenecer a la Iglesia y haber estado encorsetado desde el punto de vista de una institución como la Iglesia, que en ese momento no se identificaba plenamente con el movimiento liberal. Fue un ideólogo reformador, aunque para burlar la censura escribiera a veces bajo el seudónimo de Ciriaco Rasura o el seudónimo Amante del Orden y de las nuevas instituciones. Es importante este último seudónimo, Amante del Orden y de las nuevas instituciones. No propugnaba la violencia como rebelión, no propugnaba tampoco la violencia en las calles ni en las plazas. Era un amante del orden y de las nuevas instituciones, es decir, las nuevas instituciones republicanas que se estaban patrocinando desde ese momento a partir de la reforma educativa planteada por él. A los peruanos de hoy, los peruanos de hoy somos el futuro de Toribio Rodríguez Mendoza. A los peruanos de hoy nos incumbe repensar su legado, asumir su recado histórico bajo una ética de la solidaridad y del ejemplo, retomando su espíritu democrático, puesto que apostó por la modernidad de la educación científica y humanista del ciudadano republicano, teniendo en cuenta 3 sabios aforismos de Francis Bacon, escritos en 1620. 1. El hombre, servidor e intérprete de la naturaleza, hace y entiende tanto cuanto ha podido escrutar del orden de la naturaleza, ya sea a través de la observación o a través de la reflexión. Ni sabe ni puede más. El primer aforismo. Segundo aforismo. Ciencia y poder humanos coinciden en una misma cosa, puesto que la ignorancia de la causa defrauda el efecto. A la naturaleza no se la vence, sino es obedeciéndola. Y lo que en la observación es como causa, es como regla en la práctica. Segundo aforismo. Tercer aforismo. Sería vano, decía Bacon, esperar un gran progreso en las ciencias por acumulación e injerto de cosas nuevas en lo viejo. Es preciso recomenzar el edificio desde lo más hondo de sus cimientos. Y si no queremos estar dando vueltas sin fin, en un sinfín, a manera de círculo cerrado, con progreso exiguo y casi desdeñable. Fin de cita del tercer aforismo que influye mucho en el pensamiento político de Toribio Rodríguez Mendoza. Francis Bacon, como Toribio Rodríguez Mendoza, fueron precursores de la opción ambientalista, que recusa el cambio climático causado por la actual sobreexplotación de nuestro planeta, por ejemplo. Nos enseñaron cada uno desde su propia temporalidad histórica y cotidiana que a la naturaleza no se la vence, sino es obedeciendo su orden, conociendo y respetando sus leyes, no destruyéndola ni contaminándola, pues ella es la morada del ser en el mundo y del ser Luis Alberto. Bueno, Luis Alberto, no te escucho. Eso ¿sí? Sería todo, ¿verdad? Es como que se cortó al final. ¿Aló?
Sí. Ok, muchas gracias. ¿Se cortó? Creo que fue mi internet, disculpa. Bueno, esa sería la ponencia de Luis Alberto Arista, bastante interesante, la verdad, estudiar a personajes como Toribio Rodríguez de Mendoza. Ahora vamos a pasar con la ponencia de Néker Salazar Mejía, de la Universidad Federico Villarreal, con la ponencia titulada La idea de nación y el sentido patriótico en el pensamiento, de Manuel González Prada y Abraham Valdelomar. Te damos el pase. Muchas gracias, agradezco a Yanet Ávila por la presentación y también a quienes conforman esta mesa, al doctor Luis Alberto Arista, a Mario Granda y también a Patricia Cadenas. El título del texto que voy a leer, ya se ha anunciado, es La idea de nación y el sentido patriótico en el pensamiento de Manuel González Prada y Abraham Valdelomar. Manuel González Prada y Abraham Valdelomar, escritores que pertenecen a diferentes periodos de la literatura peruana, representan el ejercicio de un pensamiento crítico en nuestras letras, lo que se puede apreciar en sus ensayos, discursos y conferencias, evidenciando un sentimiento de civismo y cumpliendo con la responsabilidad social del escritor. Ambos autores asumen una actitud crítica ante la realidad política y social del Perú. Los textos de González Prada tienen un marcado signo acusatorio y cuestionan duramente a las instituciones de la clase política del Perú. Por otro lado, en la obra de Valdelomar, además de su calidad estética expresada en los diversos géneros que cultivó, también se desarrolla una vocación patriótica y nacionalista, mediante una selección de ensayos, de páginas libres y horas de lucha de González Prada, y a través de la lectura de Tríptico Patriótico y de una selección de las conferencias de Valdelomar, la ponencia estudiará el pensamiento de ambos autores en relación con la conformación de la nación, la valoración de figuras heroicas de la historia reciente, en la época en que ellos escribieron, el sentido patriótico y nacionalista, el rol de las nuevas generaciones en la refundación del Perú y la acción cívica en la creación de una conciencia nacional, entre otros tópicos de interés. Tal como lo sostienen los estudiosos del pensamiento de González Prada, después de la guerra con Chile, la voz del ilustre ensayista, escritor del periodo realista, se alza con un sentido acusador contra los culpables de la derrota del Perú ante el vecino país del sur. Tanto en Páginas Libres como en Horas de Lucha, González Prada asume una actitud crítica que fustiga duramente a los miembros de la clase política del país. Para el conocido ensayista, es importante la existencia de un libre pensamiento en el intelectual. Por ello mismo, el conocido escritor se convierte en un hombre de ideas y de acción, como lo sostiene Eugenio Chan Rodríguez. Valdelomar, escritor del periodo postmodernista, desarrolla una importante trayectoria literaria que truncó su temprana muerte a la edad de 31 años. Los estudiosos de su obra, como Luis Alberto Sánchez, Luis Fabio Schammer y Manuel Miguel del Priego, destacan, entre otros aspectos, el interés de Valdelomar en hacer vida política. Al igual que González Prada, la participación en la vida política nacional distingue la vía pública del autor del Caballero Carmelo. La intervención de González Prada en el partido Unión Nacional, cuyo antecedente fue el Círculo Literario, y la participación de Valdelomar apoyando a Guillermo Billinghurst, luego su elección como diputado al Congreso Regional del Centro, sitúan en un primer plano la posición del intelectual a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Es importante la tarea programática que ambos encarnan en su momento y que se caracteriza por ser una labor de carácter generacional de los escritores peruanos. Esta misma dirección se puede apreciar en la preocupación que muestran por el arte, la literatura y la cultura, lo que se puede observar en la creación del Círculo Literario como un espacio de reflexión literaria, crítica y académica, impulsada por González Prada, y el Grupo Colónida, liderado por Valdelomar, y articulado en torno a la revista del mismo nombre, cuyo propósito obedecía a repensar y resituar la escena literaria mediante una actitud crítica y beligerante frente al orden canónico imperante.
La guerra con Chile es otro eje que articula las reflexiones de González Prada y de Valdelomar. Este hecho doloroso, que trajo consigo la pérdida de una parte del territorio del Perú, es el germen en ambos de un sentimiento patriótico y de una vocación nacionalista que se conjuga con una preocupación por el destino y el futuro del país. En ese contexto, tanto para González Prada como para Valdelomar, el papel de las nuevas generaciones es fundamental en el proceso de transformación del Perú. Otro punto de coincidencia en el pensamiento de ambos escritores es la confianza en el saber nacional, en el cultivo del conocimiento. Así, la razón y la ciencia son objeto de valoración en González Prada, quien confía en ellos para el desarrollo del sentido crítico. Por su parte, Valdelomar, inserto en el debate de los grandes problemas que afronta la sociedad nacional en los primeros decenios del siglo XX, apuesta por la educación, el rol del docente y la función del arte, en el cultivo del espíritu y en la formación de la conducta moral. En este sentido, el conocimiento reflexivo y el sentido patriótico cumplen un rol fundamental en el proceso de transformación que necesita el país. Es importante señalar que los discursos y las conferencias de González Prada tienen como destinatario a estudiantes, jóvenes y obreros. En particular, en los jóvenes encuentra la fuerza moral e intelectual que es capaz de cambiar el país, ya que en ellos recae la posibilidad de producir un verdadero cambio en la historia nacional. Por su parte, en las conferencias de Valdelomar, la locución invoca a los estudiantes y a los jóvenes, en quienes debe surgir una nueva actitud hacia la patria, que es una demanda de la generación en los tiempos de Valdelomar. Valdelomar considera que la responsabilidad de las nuevas generaciones es clave para repensar el destino de nuestro país y lograr una actitud de mayor perspectiva en la dignificación del Perú. La crítica a la clase política es uno de los ejes temáticos más importantes que recorre el pensamiento de González Prada y de Valdelomar, lo que se convierte en un punto de reflexión a partir del cual se desarrolla un pensamiento de acción. En particular, la actitud de González Prada aflora de manera contundente y con un espíritu abiertamente confrontacional. Con dicho espíritu, el ensayista cuestiona duramente a la clase dirigente del país y a sus principales líderes. Ambos escritores, asimismo, cuestionan la conformación del Perú como un país desigual en el que prevalecen grandes diferencias y contradicciones sociales y económicas, arraigadas desde los años de la colonia y que evidencian la existencia de una nación excluyente en la que el indio es un ser inimaginable en la conformación de la sociedad. Estas hondas fracturas sociales se relacionan a la vez con el régimen de las haciendas y explotación del indígena, situación que es objeto de crítica en el pensamiento de ambos escritores. La idea de nación y la imagen de la clase política en el pensamiento de González Prada. Al aparecer en la escena política, González Prada realiza un diagnóstico de la conformación de nuestra sociedad, de la realidad política y de las condiciones en que se encuentra el indio. Sus palabras analizan la realidad nacional, en particular cómo se ha construido la nación y sobre todo su carácter excluyente. En su ya conocido discurso en el Politeama, González Prada cuestiona duramente a la clase política del país, explica las razones de la derrota de la guerra con Chile, critica la exclusión social del indio y analiza el espíritu de servidumbre del hombre peruano como un serio defecto nacional. El ensayista describe la profunda escisión de la sociedad y señala que la ignorancia producida por el tipo de educación que impide poner en práctica la ciencia y el conocimiento científico caracteriza a la educación nacional. En el proyecto criollo, la construcción de la nación se realizó desde Lima, lo que pone de manifiesto un pensamiento en el que el indio no es imaginable. En el citado discurso, González Prada evidencia esta fractura en la conformación nacional. Desde su punto de vista, se debe considerar la inclusión del indio en dicho proyecto, para lo cual es necesario conseguir su rehabilitación y reivindicación. En ese propósito, la función del conocimiento y de la escuela es fundamental. González Prada describe la conformación nacional en los términos siguientes. Cito: no forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos extranjeros que habitan la faja de la tierra situada entre el Pacífico y los Andes,
La nación está conformada por las muchedumbres de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera. 300 años a que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo. Enseñadle siquiera a leer y escribir, y veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de hombre. A vosotros, maestros de escuela, toca galvanizar una raza que se adormece bajo la tiranía embrutecedora del indio. Fin de cita. Para González Prada, las condiciones morales, políticas y civiles del indio en el Perú, en que se encontraba a fines del siglo XIX, son inferiores a las condiciones en que se hallaba en la época de la colonia. Ello se explica porque el proyecto de Estado-Nación, formado durante los años republicanos, lo ha convertido en un ser servil, sometido al comunalismo, cuyo poder se impone sobre la masa indígena sin ningún tipo de control y al amparo de las autoridades políticas y locales. En esa perspectiva, la idea de Estado o de nación que percibe el pensamiento de González Prada corresponde a una nación que se halla profundamente estratificada, basada en exclusiones, construida a espaldas de la realidad, donde la población indígena se hallaba en situación de explotación y enfrentaba a la injusticia social. El signo acusatorio de González Prada se reafirma en el conocido ensayo Nuestros indios, en el que cuestiona la composición de la sociedad peruana. Cito: en el Perú vemos una superpoblación étnica, excluyendo a los europeos y al cortísimo número de blancos nacionales o criollos. La población se divide en dos fracciones, muy desiguales por la cantidad: los encastados o dominadores y los indígenas o dominados. Es una realidad que pertenece al siglo XIX, pero que se ha mantenido casi de manera invariable a lo largo de la historia republicana. En una mayor aproximación al problema de la sociedad nacional, González Prada sostiene, cito: en el Perú vemos una superpoblación, es lo que comentaba hace un instante. González Prada critica cómo se encuentra conformada la sociedad nacional. Anticipándose a las ideas de Mariátegui, el ilustre pensador sostiene, cito: la cuestión del indio, más que pedagógica, es económica, es social. Fin de cita. Del mismo modo, adelantándose a los movimientos de rebelión campesina que sacudirán al Perú en la primera mitad del siglo XX, el ensayista agrega, cito: al indio no se le predique humildad y resignación, sino orgullo y rebeldía. El indio se redimirá merced a su propio esfuerzo, no por la humanización de sus opresores. Fin de cita. Por otro lado, González Prada está imbuido al pensamiento filosófico del positivismo, que confiaba en los planteamientos racionalistas expresados en la frase progreso, orden y educación. En esa línea, el ensayista propone que la educación del indio es un paso fundamental para poder dignificar su condición y un medio para poder incorporar a los sectores mayoritarios del país con el fin de redimirlos de la opresión y la explotación. En el pensamiento de González Prada, lograr una nación sólida e integrada depende del cultivo de verdaderos valores de libertad, progreso y bienestar que se pueden alcanzar a través de la educación. Abraham Valdelomar, La cruzada por la patria y la cultura. Poeta, narrador, periodista, ensayista y esteta, Abraham Valdelomar desarrolla interesantes reflexiones sobre la patria, la nación y el amor por el Perú en una serie de conferencias que realiza entre los años de 1918 y 1919, a través de ciudades del norte y del sur del Perú. En dichas disertaciones aflora en el discurso de Valdelomar el hombre de ideas y de propuestas, que realiza planteamientos cuyo propósito es el mejoramiento de la patria nacional a través del cultivo de valores, de una mayor identificación con el Perú, de la educación y la práctica de un verdadero sentido cívico y patriótico. De este modo, en la voz de Valdelomar se proyecta la preocupación social del artista y del escritor, que busca contribuir a la refundación del país próximo en ese entonces al primer centenario de su vida independiente. Tríptico heroico es un texto conformado por 3 prosas poéticas tituladas Oración a la bandera, Invocación a la patria y Oración a San Martín, que Valdelomar escribe el año de 1918 y que se publican el año 21 en Lima. Tríptico heroico, que entre las obras de Valdelomar corresponde a lo que Rubén Chauca denomina la literatura patriótica, pone relieve en expresiones de honda
emotividad, el significado de la bandera como símbolo de una nación libre, el valor del sentimiento patriótico y el deber de defender y honrar a la patria. En oración a la bandera, la exaltación a la bandera predomina en la voz del escritor, quien celebra en tono admirativo el símbolo del Perú a través de una sucesión de frases y exclamaciones que destacan su significado y valor. Así, el escritor exclama: bandera, ala de la victoria, puro símbolo de la libertad. Igualmente, ante ella proclama: cerebro, corazón y músculo de la patria, razón de vida de generaciones, anhelo invívido y latente de los pueblos, orgullo de las sociedades, palanca y volante, timón y hélice de las razas. Valdelomar reclama veneración para la bandera nacional y dice: bendita y adorada seas por los hombres de sano corazón y fuerte músculo. En invocación a la patria, el autor se dirige a un grupo de niños y les dice, cito: niños peruanos, una sola palabra debe concretar vuestros anhelos: patria. Vosotros jóvenes, en plena floración de la vida, llenos de ideales, llenos de primavera, ansiosos de elaborar por el bien, no tenéis patria todavía. Fin de cita. La ausencia de un sentido patriótico recorre el discurso de Valdelomar. Así, desde su punto de vista, nos falta orgullo, somos hombres sin voluntad, desunidos, y nos hacemos daño. Además, si la patria es signo de libertad, en nuestro país tenemos esclavos. Por eso, en esta bella prosa poética, el autor les pide a los ancianos, a los ciudadanos y a la colectividad: dadnos patria. Para Valdelomar, la afirmación de los valores nacionales, el verdadero sentimiento por la patria y la formación de la conciencia ciudadana dependen de la educación. En sus conferencias, la educación es un eje de sus reflexiones. El escritor confía en la acción del docente y en los cambios que puede generar la educación debidamente concebida y dirigida. El escritor realiza un diagnóstico del problema de la educación nacional, tema que constituye un punto de interés entre los pensadores y ensayistas peruanos de los primeros decenios del siglo XX. Las conferencias de Valdelomar realizan un diagnóstico de la realidad política contemporánea al escritor, pero además se centran en una revisión de hechos de la historia del Perú, en los que la actuación de la clase política fue nefasta para los intereses nacionales. Ello a la vez se relaciona con una serie de errores, vicios, falencias e incompetencias que derivaron en serios problemas para el país, como una permanente inestabilidad política, deudas y contratos fraudulentos, desmembración territorial del país e inseguridad geopolítica, cuestionando a la clase política del Perú por su falta de nacionalismo y ausencia de principios. El escritor sostiene que con actitudes de esa naturaleza es posible construir un sentido de patria en el Perú. Para terminar, las ideas de González Prada y Valdelomar adquieren actualidad considerando sus reflexiones sobre la realidad nacional. Asumiendo la responsabilidad social e intelectual del escritor, ambos encarnan una actitud crítica que se expresa en sus ensayos, discursos y conferencias, en los cuales expone sus opiniones, puntos de vista y planteamientos sobre la nación y la patria. En las reflexiones de ambos autores, este interés es uno de los puntos de su preocupación por el Perú. Las ideas de ambos escritores, que se mantienen vigentes en la actualidad, nos ayudan a repensar lo que aún queda por hacer en nuestro país en el año en el cual celebramos nuestro bicentenario. Muchas gracias. Gracias, estimado Neca. Vamos a pasar ahora a la ponencia de Mario Granda, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, cuya ponencia se titula De las armas a las ideas, Manuel González Prada y la independencia del Perú. Le damos paso. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias a todos los profesores que se encuentran aquí presentes como parte de estas mesas del Congreso Nacional de Historia. Antes de empezar mi conferencia voy a presentar algunas citas de Manuel González Prada, que son las que voy a utilizar en esta charla, y luego ya pasaremos a la misma disertación. Quiero también señalar que esta investigación es
parte de los avances del grupo de investigación de titulado Tradición, Pensamiento Crítico y Escritura de Manuel González Prada, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya también. Me voy a compartir. Y quería comenzar con esta primera diapositiva porque de repente refleja claramente uno de los puntos que vamos a tratar en nuestra charla. Pertenece al libro Anarquía, que es uno de los últimos, bueno, es un libro recopilado por el hijo de González Prada, y en particular a un artículo que se titula Utilidad de los rebeldes. Dice: cuando la mayoría se entumece en la faena cotidiana, surgen hombres organizados para rebelarse contra las ideas aceptadas y promover tempestades. Así en el mundo de la inteligencia como en el campo de los hechos. De ahí la agitación incesante, el movimiento que si hoy se puede retardar en un terreno, mañana se acelera en otros, sin dejar punto inmóvil en el dominio del pensamiento, abarcando todas las necesidades humanas, fecundizando la vida, revolucionando el orbe. La existencia de la humanidad no se reduce, pues, a girar irremediablemente sobre ella misma o agitarse sin esperanza ni objeto alrededor de un círculo fatal. Asciende por una escala misteriosa y cada día se acerca más a una cumbre de serenidad y luz. El propósito de presentar estas palabras de González Prada, que las escribe a comienzos del siglo XX en su etapa conocida como de pensamiento anarquista, es porque lo que vamos a presentar en esta charla es cómo es que, si bien las referencias de González Prada a la independencia y al periodo de emancipación no fueron muchas, él con el tiempo empieza a hacer un paralelismo entre esa época de rebeldía que fue la independencia con la nueva época de rebeldía, o precisamente de rebeldía social, que será la del anarquismo a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Bien, entonces, solo con esta cita vamos a dar inicio a la charla en concreto. Bien. El proceso de la independencia peruana no fue un tema al que Manuel González Prada le prestara especial atención, pues en general el escritor limeño no se detenía a analizar y comentar hechos históricos en particular. Si bien su nombre se encuentra estrechamente vinculado a momentos tan importantes en la historia peruana como la guerra con Chile, ya que fue él quien se encargó de procesar la vergüenza por la que pasó el país por la derrota y de exigir la necesidad de aprender una lección, como lo dice en el discurso en el Politeama, no se encuentra interesado en reconstruir alguna etapa del pasado peruano, porque más le atraían las discusiones que tenían que ver con el presente y por tanto con el futuro. Incluso en el discurso dedicado a Grau no encontramos el prurito del historiador, sino más bien el interés por rescatar al personaje y su figura aleccionadora, perspectiva que proviene más de la tradición romántica que de la historiografía. Por lo demás, González Prada sabía muy bien en qué consistía el trabajo de quienes se encargaban de estudiar el pasado. Cita: la historia del Perú, dice, debe ser una obra de ciencia, no de erudición, de sabios, no de académicos o literatos. Fin de cita. Que no pusiera atención a la historia no significaba que no reconociera su valor. De hecho, es de la historia de donde muchas veces toma los ejemplos o contraejemplos para los diferentes discursos, ensayos y panfletos que escribió a lo largo de su vida. No obstante, creemos que es necesario indagar sobre el sentido que el escritor otorgó al momento específico en que el Perú se libera del poder europeo, pues a lo largo de su vida
una de sus principales preocupaciones fue preguntarse en qué medida la sociedad peruana de su tiempo todavía mantenía el orden colonial, o si ya había logrado convertirse en un país con instituciones y valores democráticos. En este contexto, el proceso de independencia se convierte en un factor crucial, ya que es supuestamente con él que el Perú debió haber terminado con el pasado y comenzado con la vida republicana. En realidad, González Prada mantenía la idea ya muy difundida entre la élite de su tiempo de que la independencia había provenido de fuera y por tanto no había sido el resultado de una búsqueda nacional genuina. Si los criollos y sus seguidores participaron en ella, se debió a intereses particulares, pero no una reflexión libertaria. Sin embargo, esto no significó que no le dedicara un lugar en su pensamiento, pues con todo, la independencia fue una revolución. Para el autor, la revolución tiene tanto una dimensión social como una dimensión científica. Por un lado, revela la necesidad de un cambio ante un orden dado. Por otro, significa un salto cualitativo en la civilización humana. Es así como el escritor hará referencia a la Revolución Francesa, a la cual dedica un ensayo en Páginas Libres, su primer libro, y como posteriormente entenderá la Revolución Anarquista. A toda esta perspectiva hay que añadir cierta estética sobre el hecho. Su profundo conocimiento de la poesía y con ello su confesada admiración por la Oda a la Victoria de Junín del escritor ecuatoriano José Joaquín de Olmedo revelan que en la mirada de González Prada había algo más que ideológico, ¿no? Las figuras de esta etapa histórica son para él algo que va más allá de la historia, ¿no? Y que se encuentran en el campo de la épica. De esta manera, es evidente que en términos comparativos, la independencia se encontraba en un lugar mucho más significativo que los acontecimientos de la guerra con Chile, el segundo hecho más importante de la historia republicana hasta ese momento. Por supuesto, no solo por el resultado entre uno y otro, sino por el trasfondo que movió a cada uno de ellos. Aunque con sus deficiencias, la independencia logró cambiar un régimen político y permitió marcar un punto de partida en la historia moderna peruana. La guerra con Chile, en cambio, empeoró los defectos y males de los gobernantes y reveló las profundas divisiones que aquejaban al país. Esto se puede notar en el contraste que hace entre la guerra que hace González Prada entre la guerra contra España y la batalla del 2 de mayo, momento en el que todavía podía encontrarse cierto rasgo de heroicidad. Voy a citar parte del discurso en el Teatro Olimpo de Páginas Libres. Dice: exceptuando la independencia y el 2 de mayo, en el Perú no se vertió una sola gota de sangre por una idea, ni se hizo revolución alguna por un principio. Las causas fueron partidos, los partidos, luchas subterráneas de ambiciones personales. Fin de cita. No obstante, también es cierto que González Prada no podía quedarse satisfecho con la derrota sufrida y buscaría una forma de resarcirse de ello. En primera instancia, es cierto, el escritor alentó la venganza, tal como lo manifiesta en sus primeros ensayos. Más adelante, sin embargo, él mismo descubrirá que si bien ya no era posible descargar las energías contra el antiguo enemigo, ni tampoco rebelarse ante un poder extranjero, como ocurrió en el pasado, sí sería posible realizar una revolución de las ideas. Lo señala en uno de sus textos sobre el anarquismo. Dice: hay dos revoluciones, una en el terreno de las ideas, otra en el campo de los hechos. Ninguna prima sobre la otra, que la palabra suele llegar donde no alcanza el rifle, y un libro consigue arrasar fortalezas no derrumbadas por el cañón. Tan revolucionarios resultan, pues, Voltaire, Diderot y Rousseau, como Mirabeau, Danton y Robespierre. Lutero no cede a Garibaldi, Comte a Bolívar, ni Darwin a Cromwell. Fin de cita. Prestemos atención a esta mención a Bolívar, ¿no?, que está en esta cita que acabo de realizar. Continúo.
Como se puede observar, González Prada no solo concibe la posibilidad de cambio a través de los hechos concretos, sino también a través de las ideas. La revolución de la sociedad humana, por tanto, no se resume en determinados acontecimientos, sino también en procesos invisibles, pertenecientes más a la conciencia y a la reflexión. De ello se puede concluir que la independencia del Perú no solo se remitió a un conjunto de circunstancias y personajes, sino también a un conjunto de ideas. Detrás de las guerras hubo un pensamiento que llevó a sus actores a rebelarse contra el opresor. Y aquí podemos recordar la cita con la que comenzamos, en la que esta sensibilidad del rebelde existe o existió tanto en la época de la independencia como en esta época de comienzo del siglo XX, en el que González Prada se convierte pues, en el principal difusor de las ideas anarquistas. Continúo. Sin embargo, lo más interesante de la reflexión de González Prada se encuentra en el hecho de reconocer que esta revolución, y en sentido amplio la independencia del Perú, todavía se encuentra en marcha, y esta revolución estará liderada por los intelectuales. En el ya citado discurso en el Teatro Olimpo, en el que el escritor expone el proyecto literario e ideológico de su generación, leemos que el que debe guiar los destinos del país es quien se haya liberado de los yugos del conservadurismo y la veneración a todo lo europeo. A lo largo de su argumentación podemos observar que la persona que debe llevar este cambio todavía debe pasar por un largo periodo de aprendizaje y experiencias. Cito: aquí nadie tiene que arrogarse el título de maestro, dice González Prada, porque todos somos discípulos o aficionados. Contamos con bonitas composiciones en verso, pero no podemos citar un gran poeta. Poseemos bonitos y hasta buenos artículos en prosa, pero carecemos de un gran prosador. ¿Dónde está la obra, en prosa o en verso, que se imponga por cualidades superiores? Cítese la novela, el drama, el poema. Nacidos ayer a la vida independiente, nuestras producciones intelectuales se parecen a la grama salobre de las playas recién abandonadas por el mar. Fin de cita. González Prada señala que todavía está pendiente la llegada de quien pueda realizar un cambio en la sociedad peruana, pero por otro lado no deja de tener esperanzas en ello. El nuevo héroe no es un guerrero, sino un intelectual. Como señala en su libro Prosa Menuda, cito: Sucres y bolívares de otro género nos traerán una segunda emancipación, la de las conciencias. Fin de cita. Por otro lado, las últimas palabras del texto antes citado remarcan el hecho de que el nacimiento del país como república recién se ha producido. Estamos hablando de finales del siglo XIX y para González Prada la república recién ha nacido. Y aunque no lo diga expresamente, con estas palabras también da a entender que no hay que perder el ideal. No es casual que González Prada se refiere continuamente a Simón Bolívar, como puede verse en esta última cita y en otra anterior. Para él, el venezolano fue siempre mucho más importante que San Martín, pues representaba los verdaderos ideales republicanos, mientras que el argentino fue el que transó con la élite limeña y negoció con sus intereses. Además, el Libertador fue para él el símbolo de la América continental ante el gigante norteamericano. Más allá de los referentes y las reflexiones concretas de González Prada sobre la independencia y el valor que le dio en sus textos, y ya como síntesis, creemos que también es importante resaltar la estrecha relación que se encuentra entre los tópicos de la revolución independentista y los de la revolución anarquista que ya hemos mencionado. El interés del escritor por difundir el anarquismo en el Perú hizo que escribiera muchos artículos en torno a los motivos de la revolución social del Estado, en torno a los motivos de la revolución social anarquista, y son frecuentes sus llamados a la insubordinación, a la rebeldía y la protesta en contra del Estado, el dogma y el capital. Por supuesto que el contexto es significativamente diferente, pero en ambos escenarios hay elementos contextuales muy similares. Como en tiempos de la revolución de la independencia, el escritor y sus seguidores tuvieron que sortear los peligros de la represión, en este caso, la represión del gobierno, y al mismo tiempo se sentían profundamente convencidos de sus ideales.
Por otro lado, también hay que destacar el carácter continental que adquirió el anarquismo a comienzos del siglo XX. Si se leen los textos que escribió en el semanario Los Parias, que él mismo financiaba, está muy presente esa noción latinoamericanista del movimiento, pues se encuentra muy bien informado sobre lo que ocurría en ese momento con el anarquismo en países como Argentina y México. Una comparación que bien se puede hacer con lo que ocurría en la independencia, una época donde también surgió el sentimiento americanista. Para finalizar, para González Prada, la independencia no fue un acontecimiento que debía guardarse en el pasado, sino más bien un proceso que todavía no había concluido. La guerra con Chile, el hecho que marcó su generación, fue una demostración de que todavía la República todavía no se había consolidado en el país ni en la región. En este contexto, sin embargo, el nuevo contexto, el papel de los intelectuales es continuar con la tarea iniciada por los héroes de antaño, apostar por la libertad y luchar por el bien común. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por tu participación. Vamos a darle el paso a Patricia Cadenas, de la Universidad Andina Simón Bolívar, cuya ponencia se titula El nacionalismo centralista o americanista de la red intelectual judío-mariategina, 1925-1930. Adelante, Patricia. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a la distinguida audiencia y un agradecimiento muy especial a los organizadores del evento, a Juan Fonseca, a Janet Dávila, que nos están permitiendo formar parte de esta mesa del gran evento del Bicentenario, o de este gran congreso del Bicentenario. Y voy a proceder a compartir pantalla, o a compartir mi pantalla para poder iniciar esta ponencia. No sé si se visualiza, por favor, ¿me pueden confirmar? Excelente. El título de esta ponencia es El nacionalismo continental o americanismo de la red intelectual judío-mariateguina en el periodo que va de 1925 a 1930, como bien ya lo señaló Janet. Y abordar este aspecto es abordar el componente ideológico, abstracto o de pensamiento espiritual, también podríamos decir, de la red intelectual transnacional judío-mariateguina, que también se compone de un aspecto físico material concreto, los cuales forman parte de la tesis doctoral que la ponente está desarrollando para la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito, Ecuador. Bien, entonces, siendo así, es conveniente dar algunos referentes de la mencionada red, o qué quiero dar a entender con esta red. Estoy aludiendo a un circuito como muestra el esquema o imagen que tomo de la web del archivo José Carlos Mariátegui. Este esquema refleja el circuito interconectado e interactivo de que este intelectual peruano José Carlos Mariátegui configuró con otras instituciones o intelectuales a nivel nacional. Esto es lo que yo estoy haciendo en un nivel internacional, situándome en un universo de interconexiones flexibles abiertas, pero que yo sectorizo claramente y defino, no en forma cerrada, como red judío-mariateguina, conformada por estos intelectuales y editores, Waldo Frank a la derecha, en el centro Samuel Glusberg, que es el editor de Babel, y José Carlos Mariátegui hacia la izquierda.
Entonces, estos tres personajes son integrantes del primer componente que llamo triada dentro de la red intelectual judío-mariateguina. Complementa esta triada la participación de dos jóvenes, una pareja joven inmigrante que llegó al Perú desde Rumanía, ¿no? Y se relacionó, se vinculó de manera muy cercana con José Carlos Mariátegui, con su esposa y con el círculo de promesas intelectuales, de jóvenes valores, artistas, literatos, intelectuales en general, o que se proyectaban como tal, ¿no? Y se conformaron esta red también, ¿no? A propósito de la imagen que muestro, esto ha sido extraído del libro de Claudio Lomnitz, Nuestra América. Y esta pareja, entonces, forma parte de la red en lo que yo denomino el semillero. El semillero y la triada son los dos componentes de esta red. Y digamos, su actividad o su interactividad en labores de gestión cultural, editorial, ¿no? Que configuran a su vez prácticas de comunicación política, son expresión de este componente que estoy resaltando en esta ponencia, el componente ideológico, del componente de pensamiento, el cual pues, hago un paréntesis para mostrar otra imagen de esta pareja en Colombia, extraída también del mismo trabajo, del mismo autor, que viene a ser el nieto de los mismos, ¿no? Y bueno, estaba diciendo que la interactividad, ¿no? De actividades de gestión cultural, editorial, etcétera, son expresión, ¿no? Concreta del componente ideológico, que mantenía en interconexión a ciudades como Nueva York, en la parte de arriba, Lima, ¿no? Y Buenos Aires. Estas son vistas de las ciudades en más o menos la década del 20, ¿no? Estas ciudades permanecían o estaban interactuando a través de la circulación o de la interconexión de ideas de estos intelectuales, ¿no? Y a su vez, esta interconexión de pensamiento es lo que va a configurar el planteamiento del nacionalismo continental o americanismo judío-mariateguino, americanismo de la red judío-mariateguina. Y claro, aquí habría que un poco especificar cómo se extiende un concepto, el concepto de lo continental geográfico hacia lo político para generar, para construir la idea de comunidad, ¿no? De comunidad política, ¿no? En este caso ampliada a lo continental. Y a lo continental no refiriéndome solo a la parte del sur, ¿no? De este continente, sino a ambos hemisferios norte y sur, que es una de las características del americanismo de esta red, ¿no? Entonces, ¿cómo se configuró este nacionalismo? Es lo que me interesa subrayar, ¿no? Y cómo en este nacionalismo destaca la integración o la interrelación, ¿no? De aspectos nacionalistas e internacionalistas, en lo que corresponde al pensamiento socialista y nacionalista de los judíos sionistas, ¿no? Y del nacionalismo que también de alguna manera postulaba Mariátegui, ¿no? Entonces, este americanismo judío-mariateguino, grosso modo, puedo caracterizarlo como un americanismo
que tiene como elemento aglutinador, ¿no?, y cohesionador al socialismo. Por lo tanto, se declara antiimperialista o define la lucha constante contra cualquier forma de opresión, ¿no? Es un americanismo que plantea la unión de la parte norte del continente y la parte sur del continente. Y a la vez podríamos decir que es un americanismo no homogéneo. ¿Por qué? Porque en él confluyen otras series de corrientes que más o menos podrían caracterizarse, ¿no?, como aquellas corrientes más internacionalistas y aquellas otras corrientes más localistas o nacionalistas, ¿no? Entre las primeras, pues tendríamos el latinoamericanismo, el iberoamericanismo, el hispanismo, el mismo indoamericanismo, y entre las otras podríamos hablar del nacionalismo peruano o indigenismo vanguardista o del sionismo. En fin, no me voy a centrar en esas corrientes, pero sí voy a establecer este encuentro o confluencia del sionismo socialista, ¿no?, o de los sionistas socialistas con José Carlos Mariátegui, que reflejan bastante bien la interacción o la conjunción entre internacionalismo y nacionalismo, que es lo que destaco y conformaría con contundencia este americanismo, ¿no? Entonces, este americanismo judío-mariáteguino, por las razones expresadas, es un americanismo transnacional, cosmopolita, que sigue el esquema o conjunción internacionalismo-nacionalismo. Esto lo han referido ya varios autores, algunos de ellos como Perry Anderson, el historiador, no el hermano, que no es historiador, que me parece que es filólogo, lingüista, Benedict, que habla de la comunidad imaginada, ¿no? También lo ha referido otro argentino historiador, Martín Vergel, más bien el ala del cosmopolitismo de Mariátegui, ¿no?, con el socialismo. Y bueno, esto es lo que define al americanismo judío-mariáteguino. Y cómo pues encajan en él posiciones aparentemente tan opuestas como el socialismo, el nacionalismo, el sionismo. Es que, ¿cómo es posible o cómo se dio esto en el americanismo judío-mariáteguino? Para ello yo recurriría a un fenómeno tan actual y de siempre, que es el fenómeno de la migración, ¿no? Explicarlo primero en este movimiento que hubo entre fines del siglo XIX a principios del XX, ¿no?, en el que, pues, sobre todo un sector de inmigrantes de Europa del Este, que es el sector que está demarcado aquí con azul oscuro, sale de Europa para instalarse en el continente americano, ¿no? Entonces, en ese traslado, que puede parecer simplemente físico, en realidad se está trasladando ideas. Hay todo un traslado de bagaje cultural, de pensamiento, de ideología, especialmente en lo referido a aquellos judíos socialistas que habitaban en esas regiones de Europa, en Europa del Este, en la zona límite con el antiguo Imperio Ruso, lo que en ese momento era la Gran Rumanía, se había constituido como la Gran Rumanía. Y también antes de ese momento, a principios del siglo XX, pues tendríamos las migraciones que se dieron hacia América del Norte, hacia la parte más meridional del hemisferio de América del Sur, ¿no es cierto?
Y con ello, bueno, recurrir a notar el fenómeno de las migraciones y también notar las comunicaciones a través de correspondencias que se dio al interior de la red, especialmente con el componente de la triada, ¿no? Entonces, esa confluencia la podemos rastrear a través de estas observaciones en estas fuentes o en estos hechos, ¿no? Como la migración y las correspondencias. Con ello quiero evidenciar que con este traslado físico, ¿no? Se dio la migración transatlántica de ideas, el socialismo, el sionismo, y por lo tanto hay un reacomodo al llegar a América y establecerse en el continente americano, hay un reacomodo, una adaptación de las mismas. Y en este proceso se vinculan los sionistas socialistas con Mariátegui. Y empatan muy bien. Ahora, ¿cómo Mariátegui? Mariátegui observaba a los sionistas socialistas, ¿no? Él destacaba esa perspectiva internacionalista, cosmopolita de los judíos con los que se relacionaba, ¿no? Y en ese sentido, él tenía una concepción de lo que era el internacionalismo, es decir, no era una negación del nacionalismo, más bien era su superación. Es decir, él habla de un supranacionalismo, dice internacionalismo igual supranacionalismo, o viceversa, en 1929. Da pues a entender, a denotar un proceso dialéctico. ¿En qué basaba él su afinidad hacia los sionistas socialistas? Él destacaba mucho, con entusiasmo, el Renacimiento judío. El Renacimiento judío, una suerte de humanismo o de movimiento ilustrado que se dio justamente en estos momentos de fines del siglo XIX, principios del XX, en Europa oriental, porque a nivel de las artes, de la cultura, inclusive en la ciencia, ¿no? Entonces, Mariátegui manifestaba su adhesión a este movimiento. Y aquí, justamente, en este renacimiento judío, está la promesa de los sionistas socialistas, ¿no? Que trascendía el nacionalismo tradicional, si se quiere, ¿no? Entonces, parte de este renacimiento judío son los intelectuales que lo llevaban a cabo, y entre los que destacan los editores de la revista judía, en francés La Revue Juive, que tiene pues una presencia de alto calibre intelectual a nivel internacional, a nivel de la ciencia, de las letras, de la política incluso. Si notamos aquí, si nos hacemos un acercamiento, vamos a ver su director, Albert Cohen, ¿no? Y en otro, su comité editorial, miren qué gente está aquí: Albert Einstein, Sigmund Freud, Chaim Weizmann. Chaim Weizmann fue o sería el futuro primer presidente sionista del Estado de Israel. Esta revista, La Revue, se declara completamente sionista. Es manifiestamente sionista. Y está acá Waldo Frank también en el segundo número de esta revista, ¿no? Con una publicación. Entonces colaboró para esta publicación. Entonces, hay que ver, pues, Mariátegui cómo veía al sionismo de estos socialistas. Él decía, el sionismo
de los judíos socialistas con los que yo me relaciono supera la sección conservadora de derecha del sionismo y busca trascender el sionismo reaccionario de derecha o burgués, ¿no?, hacia lo que se denomina el internacionalismo. Eso pues lo hacen los sionistas que se inclinan a la izquierda del movimiento. Esa tipología es algo que se estudia, que se está estudiando en los tiempos más actuales, ¿no? Existe toda una tipología acerca del sionismo. Y concluyendo, lo que quiero establecer claramente aquí es que este americanismo judío marateguino es un proceso, creo yo, bastante flexible en consideración a cómo ver el nacionalismo, que no implicaba rechazarlo o negarlo, sino más bien incorporarlo, modificarlo o readaptarlo para incorporarlo al internacionalismo que tanto proclamaban en pos de la emancipación social, de la emancipación judía y, por qué no, de la emancipación del indio, tal como lo llamaba Mariátegui. He finalizado. Presta para cualquier comentario, interrogante, observación de parte de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por tu participación. Gracias a todos los ponentes. Quisiera saber si hay alguna pregunta del público para empezar una ronda de preguntas. Tenemos unos 20 minutos al menos. Entonces quisiera saber si alguien tiene una duda, le puede abrir su micro y hacer la pregunta al ponente o a los ponentes de forma ordenada y precisa también, por favor. Bueno, yo tengo varias preguntas. ¿Puedo hacerlas juntas o una pregunta, respuesta, pregunta, respuesta? ¿Cómo será la dinámica? Yo creo que juntas y luego van respondiendo sus preguntas cada uno. Ok. Entonces empezaré en orden como ha sido la secuencia de las ponencias. Para el señor Luis Alberto Arista, me gustaría saber en qué sentido Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no?, influenciado por Bacon, podría ser una raíz, una génesis del ambientalismo moderno. Esto me llama la atención, me da curiosidad, sin ánimos de manifestar una posición propia mía, ¿no? Pero me llama la atención porque el ambientalismo moderno, tengo entendido, tiene la visión de poner al hombre, al igual que todos los demás seres u objetos de la naturaleza, es decir, se pone al nivel de la naturaleza. Pero en el discurso del señor Arista yo percibo más ese dominio de la naturaleza, ¿no? Hay que empoderar a la ciencia para dominar a la naturaleza. Ese discurso en el ambientalismo justamente es lo que se revierte, ¿no?, desde mi punto de vista. Puedo equivocarme, me gustaría tener la opinión del señor Arista. Luego, al señor Necker, bueno, participantes para todos, ¿no? ¿Cómo podría sintetizar la motivación para él en el hecho de relacionar a los dos autores, Valdelomar y Prada, en su trabajo presentado hoy, esta tarde,
Y a Mario Aranda, también mucho me despertó la curiosidad la expresión de que él trajo a colación de Manuel González Prada sobre que la historia no debe ser construida por sabios, debe ser construida por sabios y no por académicos. Me parece que fue así, ¿no? Entonces, en razón a eso, ¿cuál sería la concepción de Manuel González Prada, o la diferencia, mejor dicho, la diferencia que él hace entre sabio y académico, ¿no? A la hora de pensar y escribir la historia? Y por último, para todos, ¿cómo podríamos evaluar? Creo que todos los ponentes han presentado pensamientos, ¿no? Posiciones que buscan el cambio, que buscan la revolución. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar este concepto de revolución, ¿no? Desde sus perspectivas, desde las perspectivas que han presentado, con el momento actual que estamos viviendo, el momento político? Estamos hablando de pensamiento político, estamos viviendo un momento político. ¿Cómo actualizar estos pensamientos al momento político actual, tan convulsionado, tan opuesto, dicotómico, etcétera? Gracias por las respuestas de antemano. Si hubiera alguna pregunta más del público en general, pueden escribirlas también en caso no puedan activar su audio. Ya. Mientras llegan más preguntas, si en caso hubiera ser, podemos pasar a contestar las hechas por Patricia. Bueno, contestaré la pregunta sobre Bacon y Rodríguez de Mendoza. Yo planteo la hipótesis de trabajo que en ambos filósofos, por la influencia que hay de Bacon sobre el pensamiento de Rodríguez de Mendoza, hay una visión filosófica sobre la naturaleza, sobre el ambiente. El ambiente como morada, como lo llamaba en alguno de sus discursos Toribio Rodríguez Mendoza. No es que no he podido desarrollar toda la idea por el problema del tiempo, sino que en el nuevo órgano, o sea, el nuevo instrumento que escribe Bacon, hay toda una filosofía sobre el dominio de la naturaleza a partir del conocimiento científico de la naturaleza, de la observación de los hechos y a partir de la experimentación. Por eso es que se considera a Bacon como el fundador de la ciencia y de la técnica moderna, porque hablaba justamente de que el hombre debe dominar la naturaleza o conocer la naturaleza, pero dominándola para ponerla a su servicio, pero respetando sus leyes, ¿no? Respetándola, sus leyes y respetando la relación hombre-naturaleza, que es importante. O sea, hay una posición ética. Por eso que planteo en el libro que estoy escribiendo que una lectura parcial de Bacon, ambientalista, a partir del nuevo órgano, tiene que completarse con sus ensayos, que son ensayos políticos, económicos y filosóficos, donde justamente habla del respeto a la naturaleza y del conocimiento de la naturaleza a partir del conocimiento científico que debe conocer las leyes intrínsecas de la naturaleza para no convertirla, no contaminarla o destruirla, ¿no? Cosa que creo que está dentro de
la corriente actual del pensamiento. Nadie puede oponerse al desarrollo científico, tecnológico en este momento a tabla rasa, ¿no? Nadie puede caer en una ecolatría, ¿no? La ecología no puede convertirse en una ecolatría, sino que hay que plantear una relación ética del hombre frente a la naturaleza, pero a partir de una ciencia y técnica respetuosa de la ley de la naturaleza. Bien, gracias. Perdón. No, le estaba dando el pase. Ok, gracias por la pregunta, Patricia. La motivación mediante la cual desarrollo este trabajo, que está dentro de un plan de actividades que revisa el pensamiento de los sectores peruanos, la motivación consiste básicamente en conocer de manera comparativa, considerando dos momentos cruciales en la historia de nuestro país, la guerra con Chile y luego el acercamiento al primer bicentenario, cómo en cada contexto los escritores desarrollan un sentimiento crítico respecto de cómo se ha construido el Perú y qué es lo que se puede hacer. Considerando esta razón es que desarrollo un cuadro comparativo en el cual se puede visualizar una serie de puntos en los cuales se confrontan las posiciones políticas, doctrinarias, el trabajo del escritor, así como también una agenda de reflexión en torno al Perú que cada uno desarrolló. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tanto González Prada, que surge durante la época de la posguerra con Chile, y Abraham Valdelomar, quien después de ser una figura tipo dandy, asume con más conciencia política su rol como escritor y se encuentra cerca del primer bicentenario, como en ambos contextos los escritores desarrollan un punto de vista crítico en torno al Perú. Entonces, en principio, hay un punto de comparación que tiene que ver con el rol del escritor, del artista, del intelectual. En segundo lugar, también se puede apreciar cómo cada uno de los escritores desarrolla un discurso analítico, crítico, exegético en torno a lo que sucede en su debido tiempo, tanto en la época de la posguerra como en la época de los años 10 y 20. Por otro lado, también se puede observar que entre ellos hay una agenda temática bastante interesante. Por ejemplo, se preocupan por la política, ya sea como la crítica a la clase política, como también lo que se debe entender por política, como conducta moral, como la formación del ciudadano. Básicamente en Valdelomar se desarrolla esta noción de ciudadanía como un agente fundamental para poder fomentar un sentido de patria, de nacionalismo en el Perú. También es interesante ver cómo cada uno, a partir de sus enfoques particulares, analizan la composición social del Perú. Básicamente, el proyecto criollo es criticado duramente por González Prada a partir de la reflexión que realiza sobre la exclusión del indio y de cómo la educación se encuentra prácticamente concentrada solamente en el sector ilustrado. Algo análogo ocurre también en el pensamiento de Valdelomar. No he leído las citas que forman parte de sus conferencias y se puede apreciar también un interés por parte de Valdelomar en torno a la crítica, a cómo se desarrolla la exclusión social del indio. Concretamente dirige su crítica a la economía feudal, formada por el gabonalismo y las fuerzas de poder que legitiman el abuso y la explotación en la sierra del Perú. Y en ese contexto desarrolla una crítica al sistema socioeconómico que tiene como base la herencia colonial. También se puede ver que en ambos autores existe una preocupación por la función del conocimiento, de la razón y de la educación, como factores que pueden contribuir a enrumbar de manera diferente el destino del país. En tal sentido, el pensamiento de González Prada y
Valdelomar también se articula en torno a lo que se puede hacer en materia de educación. Por último, también se puede observar que en gran medida el espíritu, la formación de la moral, una sensación de que el ciudadano debe formarse en base a una serie de virtudes, valores, de prácticas morales, etcétera, se puede observar en el discurso de ambos escritores. De tal modo que hay una motivación por tratar de ver cómo cada uno enfoca estos temas y cómo lo desarrolla en su obra literaria y también en sus textos de no ficción. Básicamente esa ha sido la motivación que me ha inspirado a desarrollar este trabajo. Gracias, Nick. Mario, por favor. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias, Patricia, también por la pregunta. Antes de responder, bueno, me parece interesante cómo es que en esta mesa hemos podido trazar un camino del pensamiento peruano, ¿no? Desde el liberalismo de Rodríguez Mendoza, pasando por González Prada, finalmente con Valdelomar y Mariátegui, ¿no? González Prada pues, comenzó como liberal, luego se convirtió en un radical y después en un anarquista. Entonces estamos ahí en esa raíz. En cuanto a la pregunta de Patricia, voy a copiar la cita que ella, la que hizo referencia para para que todos tengamos la misma referencia. Él dice, la historia del Perú debe ser una obra de ciencia, no de erudición, de sabios, no de académicos o literatos, ¿no? Y esto aparece en un pequeño texto que se llama Un historiador, en el libro El tonel de Diógenes. Y esta es una reseña que hace González Prada a la historia escrita por el padre Capa, un padre jesuita de la época, que escribió español, que escribió una historia del Perú contra la que González Prada pues, se encontraba completamente en desacuerdo, ¿no? Respecto a una visión dogmática, ¿no? Eurocentrista. Entonces, esta frase lo que busca es reivindicar la postura que siempre defendió González Prada, que es esta que proviene del positivismo, de la ciencia, ¿no? La de acercarse a la realidad ¿no? Mediante la investigación, mediante digamos, la observación. Y este es uno de los caracteres pues, modernizantes de la postura de González Prada, cuando él dice que la historia debe ser una obra de ciencia, no de erudición, ¿no? Cuando quiere decir que, digamos, no quiere esa historia hecha ¿no? solo de detalles y de pequeños elementos, sino más bien una historia que provenga de la información, de sabios, no de académicos o literatos, ¿no? Bueno, ahí los literatos reciben una crítica. Y claro, más allá de la referencia literal, lo que estás diciendo es que en el siglo XIX y específicamente en el Perú, pues todo lo que tenía que ver con el pasado, la historia, estaba muy influenciado por aspectos políticos o, digamos, o bajo una mirada parcializada. Y la última pregunta que comentaste también, Patricia, me pareció muy interesante sobre cuál sería la actualidad de este sentimiento de rebeldía que estamos evocando en esta celebración del Bicentenario y también con la obra de González Prada, pues yo creo que está pues muy vigente en el sentido de que en su época, por ejemplo, González Prada hizo una importante crítica a la Iglesia, ¿no? Y cómo es que
pues había un gran poder de esta institución en la sociedad peruana. Todavía, ¿no? Hay un elemento todavía en nuestros países americanos, creo que todavía falta una crítica importante respecto a la postura no del cristianismo, pero sí del dogma. Y también podemos aplicar esto respecto a la parte política, ¿no? Evidentemente, y a lo que estamos viviendo ahora en la pandemia, ¿no? Una situación que nos hace pensar sobre cómo el recorrido que hemos realizado hasta ahora y cómo es que debemos crear una sociedad que sea más homogénea, ¿no? Entre los que hacemos esta sociedad. Muchas gracias por su participación, también por sus respuestas, por orientarnos más sobre sus temas de investigación. Ha sido definitivamente una mesa bastante interesante. Hemos podido ver un recorrido intelectual de 150 años, sin exagerar, y de lo que luego ha conformado nuestra república, ¿no? Y es interesante leer a estos intelectuales y estudiarlos, sobre todo, porque de alguna u otra forma han formado agencia en la política, ya sea directa o indirectamente, ¿no? Y han tenido papeles importantes tanto en la academia como en el mundo de la literatura y como en lo social, ¿no? ¿Quién no conoce a Prada? ¿Quién no conoce a Mariátegui, ¿no? Entonces, muchas gracias por su participación. Eso sería todo. El Congreso les agradece mucho su participación. También avisarles que la siguiente mesa que vamos a estar abriendo es la mesa 12 sobre migración, la mesa 11 sobre ciencia y tecnología y la mesa 30 sobre salud y epidemias en las regiones. Eso sería todo. Muchas gracias con todos. Muchas gracias. Bicentenario del Perú.